Ya, muy bien. Entonces, su pregunta, Jürgen, es sobre este taller 3. Así es, el propuesto número 3 que nos habla sobre una función ¿Ya? envolvente superior. ¿Sí? Entonces no entendí muy bien la definición. ¿A qué se refiere con el máximo de esos colchetes de las funciones? Ah, ya, mire. Vamos a hacer un dibujo, que no es ese dibujo. Cálculo nueva nota. La envolvente superior, piénselo así, tiene dos funciones, una azul y una negra. ¿Sí? La envolvente superior dice f o g como el máximo de f de x o g de x, ¿ya? Con x en el dominio de la intersección, obviamente, f y dominio de g. Entonces, lo que hace es medir punto a punto. Por ejemplo, aquí en estos, este tiene un x, tiene ese, perdón, este será f y este será g. Entonces, aquí tiene un f de x y aquí tiene el g de x, ¿sí? Entonces, entre estos dos, ¿cuál es el máximo? Es este de acá, ¿sí? Y así lo hace eh, para cada x, ¿sí? Entonces, en este primer caso se queda con ese de ahí, luego se quedará con ese, luego con ese, luego con ese, luego con ese, luego con ese. Y cuando son iguales, se queda con cualquiera de los dos porque son iguales. Después agarra el máximo, el máximo, el máximo, etc. Entonces, lo que le queda como envolvente superior va a ser esta función. ¿Sí? ¿Lo ve? Sí, Y como envolvente inferior, le queda esta función de acá. Así. Por lo tanto, si la f y la g son funciones continuas en todo este dominio, la envolvente superior eh, e inferior, por tramos, por ejemplo, por tramos, va a ser la restricción de f o de g a alguno de estos intervalos. Y como restricción de función continua, es también una función continua. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice, ¿será continua en x? Bueno, si f y g son continuas en x, eh, sí, lo será. ¿Ya? ¿Cuál es la indicación? Bueno, claro, esto le da el máximo. Esto de aquí. Es la definición de la función. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo. ¿Quién es Giselle. Giselle, ya, Giselle. En la prueba se salían algunas preguntas de suma de funciones y multiplicación de funciones. ¿Eso lo vimos? ¿Cuándo lo vimos? ¿Dónde se vio? Eh, Porque yo no me acuerdo de que se haya hablado de que si se podía sumar funciones continuas o... Bueno, acá yo Ok. me dice que en álgebra de funciones continuas. sí, efectivamente, fue álgebra de funciones continuas y creo que fue la clase Oh, 3. creo que dos, me Vamos a ver parece. la clase 3. No, esto es tenemos el valor intermedio. La clase 2. En la clase 2 dice la compuesta,
Álgebra de funciones continuas, y ahí está, dice. ¿Ya? Si f y g son funciones continuas, la suma Ahí es está. continua, la resta es continua, el producto es continuo, y la división es continua, salvo en los puntos en donde g se anula. ¿Ya? Ya, profe, lo voy a revisar. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿me Teníamos una... habilitan? Ah, el primero. Disculpa. Bueno. Yo tengo una pregunta, profesor, respecto a una de esas de álgebra de funciones, Ujú. las que no recuerdo si era la de la suma o la del producto, que ¿Ya? decía de que si el producto es continuo, necesariamente ambas funciones son continuas, o la suma es continua, necesariamente ambas son continuas. Hay una donde no se daba la doble equivalencia, o sea, el sí solo sí, y quisiera saber, no recuerdo cuál era, en qué caso era, y cuál era algún contraejemplo para ese caso. No sé si era el caso del producto o en el caso Era la de la suma, suma. El caso de la suma. f más g, pero se preguntaba si f y g eran discontinuas. Ah, perfecto, entonces estoy confundido. No. Si f y g son discontinuas, o sea, f y g son discontinuas, entonces la suma puede ser continua, Ah, ya, entonces estoy recordando mal la pregunta, disculpe. Pensaba que se puede. refería a que decía que eran continuas. Estoy recordando mal. Disculpe. No se disculpa por eso, porque yo tampoco confío mucho en mi memoria. A lo mejor yo estoy pensando en otra No, pregunta. es que ese es otro ejercicio aparte del que dice. Profe, el ejercicio del control creo que era que uno era continuo, el otro no se sabía, y que al final el resultado era continuo. Y había que saber si es que era discontinua o continua. Creo que era así. Claro, lo que recuerdo yo es que nos dicen que la compuesta, la suma, o sea, perdón, la suma de las dos funciones era una función continua, y luego te dice si acaso eso implica necesariamente que ambas dos son continuas, La ambas escribí en el chat. por separado. Creo que algo así era, si no recuerdo mal. Ya, Jürgen y usted están diciendo cosas diferentes. Si f es continua en P y f más g es continua en P, entonces g es continua en P. Claro, algo así era la pregunta, y no recuerdo, había una similar respecto al producto también. Entonces, una de esas se cumplía y otra cosa, en la otra no. Entonces, me interesa saber en el caso en el que no se cumple la doble equivalencia, saber ver algún contraejemplo, porque no se me ocurre ninguno. Por eso, Ya, veamos. A ver, en este caso, por ejemplo, si f y g son discontinuas, la suma puede ser continua y sí, puede, pero en general no lo es. El álgebra de funciones continuas no se pone en este caso, en que sea como hipótesis discontinua, sino que por hipótesis son continuas en un punto. Entonces, piense, por ejemplo, este es el ejemplo que yo le puedo dar ahora, que la f sea algo así, que sea una recta, pero que tenga un punto de discontinuidad, ¿ya? Lo voy a hacer así grotesco, y que esté definida por acá, por ejemplo, que sea 0 y acá que sea 1, ¿ya? Y la g, que sea también 0, perdón, aquí en el 0, ¿ya? En x igual a 0, en x igual a 0 me da 0 y en x, perdón. Va a ser 0 para todo x distinto de 0 y va a ser 1 para x igual a 0. Y la g, algo parecido, 0 para x distinto de 0 y menos 1 para x igual a 0. Entonces tengo algo así. ¿Ya? Así que tengo el 0, aquí tengo el eje y tengo la imagen del 0 acá. Entonces, ¿qué ocurre si yo la sumo? F más g. En f más g voy a tener que sumar cuando el x es distinto de 0, ¿sí? En ambos casos, aquí y acá, tengo que sumar 0 más 0. Entonces me da 0. Y cuando el x es igual a 0, tengo que vale 1 y menos 1, f y g. Por lo tanto, la suma también es 0. ¿Sí? Entonces, f de x, o sea, f más g de x es 0.
Y esto es una función continua, la función nula o constante. ¿Ya? ¿Jonathan? Sí, profesor, lo sigo. ¿Ya? Es que ahí termina el ejemplo. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿puede ser continua? Sí, puedo construir un par de funciones discontinuas en un punto y cuya suma es continua en ese punto, porque me da una función constante. ¿Ya? Voy a En ver. ese caso la suma, o sea, que una función que es una suma de funciones sea continua no implica necesariamente que las funciones que la componen sean continuas. Claro, claro. Claro, porque acuérdate que la hipótesis, el álgebra de funciones continuas, dice, si f y g son continuas, Claro, entonces, ahí está, es en esa dirección. F más g es continua, sí. ¿sí? Y no para el otro lado. ¿De acuerdo? De hecho, según la tabla de la implicación, el hecho de que la hipótesis sea falsa, igual puede ser que Sí, la sí, tesis sea pues, verdadera. claro, si esto es falso, aquí da lo mismo, da lo mismo. Todo Va a esto ser verdadera. va a ser verdadero, Ujú. ¿ya? Pero lo que dice el problemita sobre las sumas de dos discontinuas, bueno, sí, sí, es esto. Sí, puede ser continua. En general, no es continua, ¿ya? Pero puedo construir ejemplos que meten, Ujú. ¿de acuerdo? Gracias, profesor. ¿Eso era o era lo que preguntaba Belcham? Si f es continua en P y f por g es continua en P, El Jürgen, profe. es Jürgen. Es que lo que pasa es que habían dos preguntas muy parecidas. Entonces lo que pasó, lo que pasó fue que una era verdadera y otra era falsa. La que era verdadera era la de la suma y la que era falsa era la de la multiplicación. em, Ya, y en general, es que esas, por ejemplo, las vimos en... sí, eso voy a mostrar el control. ¿Ya? Pero... aquí, no funciona. Ya, aquí está. Se les va a subir la pauta del control, por si acaso. No, no era esta. Esta tampoco. Es la 11 y 12. Ah, ya. Si f es continua en P, f más g es continua en P, entonces g es continua en P. Ya, la primera, por ejemplo, aquí hay que usar álgebra de límites. ¿Ya? En el álgebra de límites, o por álgebra de límite, aparecían estas dos preguntas también, en donde cambiamos, por ejemplo, el f de P o el f más g de P como el valor del límite, ¿ya? En este caso, en el caso de la primera, de f más g, como f es continua, existe el límite de f de x cuando x tiende a p, ¿sí? Y existe el límite de f más g cuando x tiende a p. Entonces lo que se hace es sumar o restar el límite de f. Por lo tanto, al restar, ya existe el límite de f, entonces existe el límite de menos f,
al sumar esto, las f y la menos f se anulan y queda solamente g. Y toda esa suma existía siempre. Por lo tanto, existe el límite de g. Entonces digo que es continua, es verdadera. ¿Ya? Javi Aranguis pregunta si se resolverán dudas de la prueba o será de materia nueva. Siempre Javi, partimos por preguntas de ustedes y el tema del taller hoy es recta tangente, que es lo que alcanzaron a ver ayer. ¿Ya? Pero estamos resolviendo las dudas que aparecen. Y en el caso de la segunda, si f es continua en P y f por g es continua en P, entonces G es continua. No, esto es falso. Y aquí podríamos pensar en que f es la función x, identidad, que es continua en el 0. Y f por g, pensar que el f por g la podríamos escribir como x partido por x. O sea, 1, la función 1. ¿Ya? Y ese 1 escribir que el g fuese 1 partido por x. ¿Ya? Incluso podríamos pensar en ese caso, como la discontinuidad ahí es irreparable, definimos que g de 0 sea 1. ¿Ya? Y lo agregamos al punto del dominio, o sea, como punto al dominio. Entonces, el producto, ¿sí? f por g es la función 1, que es continua en todas partes, pero g, 1 partido por x, es discontinua. ¿Ya? Y ahí estaría un contraejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? O si es que no se entiende esto. Ok. Continuamos entonces con nuestro taller. Hoy día, como les decía, vamos a ver un taller sobre recta tangente. Vamos a explicar ese concepto de la tangencia. Así que si tiene dudas sobre este concepto de tangencia, que no es algo trivial, obvio, ¿ya? Aunque parezca obvio, hay cosas que se arrancan ahí de la comprensión, de la imaginación. Bueno, lo podemos trabajar hoy día. Claro, el ejemplo que escribe Jürgen en el chat es el que quiero dar. F de x igual a x, g de x igual a 1 partido por x. Y al g de x, si le pone problemas el 0, le agrega que g de 0 es 1. ¿Ya? Para que pueda hacer la multiplicación f por g en todas partes. Y que siempre le dé 1. ¿Ya? Claro, y el producto de f por g es 1, que es una función constante, pero g no es continua. Muy bien, vamos a cambiar. ¿Las dudas? O abre micrófono o las plantea por chat. Yo estoy viendo el chat. Ya. Comenzamos entonces con nuestro taller 4. Que habla sobre este concepto de recta tangente. ¿Le quedó más o menos clara la idea de recta tangente? ¿Tiene alguna duda al respecto? Lo que hoy día vamos a hacer va a ser algunos cálculos de rectas tangentes, pero hay una sutileza sobre el concepto de tangencia que no sé si ya la pensó. Sé que no alcanzaron a ver ejemplos. Sé que vieron la idea de recta tangente. Por eso ahora vamos a hacer los ejemplos y ejercicios propuestos. ¿Ya? Y yo le pregunto sobre la idea de tangencia. Mire,
en la idea de tangencia, tenemos que pensar en que nuestra función, ¿ya?, va a tener una recta o en un punto dado, por ejemplo, aquí, quiero determinar cuál es la recta que pasa y toca a la función solo en ese punto, ¿ya? Eso es una idea de recta tangente, ¿ya? Que es más o menos intuitiva, pero perdemos esa como capacidad de ver este corte en un solo punto cuando, en este mismo caso, ponemos el punto de tangencia por acá, por ejemplo. A ver. A ver. Sí, por aquí. Aquí. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, la recta tangente va a ser algo así, ¿cierto? Oh, sí quedó muy feo. ¿Ya? Va a ser algo así. Y, fíjese, voy a tener un punto de corte acá también. Entonces, esta idea de tangencia quizás no se deba entender inmediatamente como algo que es cortante en un solo punto, ¿ya? Sino que esa idea de recta tangente es siempre una propiedad local, así como la continuidad y el límite es una cosa local, puntual, ¿sí?, en un solo punto del dominio en la continuidad, por ejemplo. La idea de recta tangente también es tangente, o esta recta es tangente a esta curva en este punto, cerca del punto, ¿ya? Yo no puedo pensar que necesariamente no corte a la curva en otro punto, ¿ya?, sino que localmente, en torno al punto en donde estoy analizando, se produce la tangencia, ¿ya? Lo voy a subir inmediatamente. Un segundito. ¿Ya? ¿Queda clara esa idea de tangencia local? Está el taller en el aula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos una función no sé, que suba y baje y que sea muy oscilante, ¿ya? La idea de tangencia aquí, por ejemplo, ¿ya?, voy a tener una recta que va a tocar en otras partes a la función. Aquí probablemente ya no, solo ahí. Pero en otros puntos, sí, va a cortar en más puntos, ¿ya? No se trata de que no corte en otros puntos más, sino que localmente, insisto, localmente se tiene la tangencia. Es decir, si pudiésemos amplificar esto o hacerle un zoom lo suficientemente grande, tendríamos la posibilidad de ver, por ejemplo, un zoom aquí, ¿ya? Tendríamos la posibilidad de ver que la función, ¿ya?, la función f, tiene una recta que está tocando aquí en un punto, y si volviésemos a hacer otro zoom más, aquí, podríamos ver que la función f es prácticamente como una recta, ¿ya?, en donde la recta tangente se está acercando mucho a el resto de la curva cerca del punto, ¿ya? O sea, es como hacer un zoom así extremo, ¿ya? Bien, entonces perdón, esta recta de aquí tiene una ecuación que es la ecuación de la recta mx más n, ¿ya?, cuando la recta obviamente no es vertical.
Este coeficiente m se llama pendiente. ¿Ya? Y si es la recta tangente a la curva, será la pendiente de la recta tangente a la curva, pero en este punto, porque si me fijo en este otro punto, tiene claramente otra pendiente, la recta. ¿Ya? Esta pendiente se calcula o se define, en el caso de la recta tangente, como un límite. ¿Ya? Si este es el punto x0 o p, como le haya puesto, cuando x tiende a p, la pendiente va a ser la diferencia de los y, ¿sí?, sobre la diferencia de los x. ¿Ya? En general, es así, delta y, delta x, diferencia de los y, diferencia de los x, que no es otra cosa que en un triángulo rectángulo, este es el cateto x, este es el cateto y este es el ángulo, ¿sí? El cateto y está asociado al seno del ángulo alfa, ¿sí? Y el cateto x está asociado al coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, la tangente de este ángulo alfa no es otra cosa que el seno de alfa sobre el coseno de alfa o y sobre x. ¿Ya? Y esta es mi pendiente. ¿Ya? Por eso hablo de el concepto de tangencia. ¿Ya? Es la tangente. Veamos. Para el caso práctico, ¿ya? X cubo. Quizás debiéramos empezar por el 2 para hacer algunos cálculos así más ágilmente. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar por el 2. ¿Ya? Vamos a hacer aquí mismo la solución. Dice, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de ax más b en cualquier punto x0 y 0. Aquí hay que hacer una aclaración. ¿Ya? Ese cualquier punto no es cualquier punto. ¿Por qué? Porque este I0 tiene que ser f de x0. ¿Ya? No tomo cualquier punto del plano para calcular la recta tangente, ¿ya? Sino que tomo un punto en la gráfica de la función. O sea, la segunda coordenada es la imagen de la primera. Entonces, sé o ando buscando una recta I igual mx más n, o más b, como quiera llamarle, más n para no confundirnos con este b, que sea tangente a la gráfica de f de x en un punto x0, f de x0. ¿Ya? O sea, este punto de aquí pertenece o satisface la ecuación de la recta. Primera condición. Segunda condición, es tangente. ¿Qué significa que sea tangente? Significa que yo puedo determinar la pendiente de esta recta a través de ese límite que le acabo de mostrar. ¿Ya? Entonces, m se va a calcular, ¿ya?, o la pendiente en la recta tangente en el punto x0 va a ser el límite cuando x se acerque a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende la idea detrás de este cálculo? ¿O hay alguien que no entienda? Que pregunte nomás, por favor. Abra el micrófono o escriba en el chat. Ya. Ok, continuamos entonces. Estoy calculando la pendiente. Estoy en esta parte. Después voy a tener que calcular el n. Aquí le quiero hacer un recordatorio. Acuérdese
que para encontrar una recta, ecuación de la recta, tengo dos casos. El primer caso es que tengo dos puntos, ¿sí? Y el segundo caso, que tengo un punto y la pendiente. Cualquier otro ejercicio sobre encontrar la ecuación de la recta se va a traducir en alguno de estos dos. O me dan dos puntos o me dan un punto y la pendiente. En este caso, tengo un punto y tengo la pendiente o esta pendiente, ¿ya? Por lo tanto, estoy en este segundo caso, ¿ya? Para determinar la ecuación de la recta dado un punto y la pendiente, lo que hago es determinar la pendiente o escribirla ahí y luego poner las coordenadas del punto en la ecuación de la recta, ¿ya? Eso como técnica. Entonces, ¿cómo calculamos este límite? Va a ser límite cuando x tiende a x0 de f de x, que va a ser ax más b, menos f de x0, o sea, a x0 más b. Y todo esto sobre x menos x0. De aquí tengo que los b se van a cancelar, ¿cierto? Y voy a poder factorizar por a. Queda a factor de x menos x0 sobre x menos x0. Y esto simplemente me da a. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente en el punto x0 es a. La la recta que ando buscando es y igual a ax más n, ¿ya? Donde este a lo reemplacé ahí como pendiente de la recta tangente, ¿ya? Entonces, ahora necesito hacer que la recta pase por el punto x0 como f de x0. Entonces, el f de x0 tiene que ser la imagen del punto x. Entonces, quiero encontrar el valor de n. Va a ser ax0 más n. De aquí, el n vale f de x0 menos a por x0. Pero el f de x0 es a x0 más b, ¿cierto? Menos a x0. ¿Me sigue? Esta parte es f de x0. ¿Ya? Y de aquí, estos se van, se cancelan. Y me queda simplemente b. O sea, el n vale b. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente que ando buscando es y igual al ax más n, pero en este caso el n vale b. ¡Chachán! Aquí usted debiera asombrarse o al menos llamarle la atención a algo. Le dejo ahí. Original. Exactamente. Es la misma que el original. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que cada vez más se acerca, entonces la misma. Exactamente. La recta tangente a una recta es ella misma. Y aquí, ¡pam! De nuevo, chocamos contra el muro de nuestra imaginación.
¿Cómo es ese concepto de tangencia que veníamos hablando de que toca en un solo punto, siendo que acá toca en infinitos puntos? Bueno, así es, po. Así es la cosa. El concepto de tangencia es una cosa local. Aquí hablamos de que esta recta o la recta es la mejor aproximación a la función dada en torno al punto. ¿Y qué mejor aproximación que ella misma? Po? ¿Sí? En el caso de que sea una recta. ¿Sí? Siempre, fíjese, como en este caso el genérico, el ax más b, cualquier recta, ¿ya? Donde haga un número real, la recta tangente a una recta es ella misma. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe la pregunta, Lesa. ¿Y por qué puso I igual a X más N? Por la... Ah, porque este es un paso intermedio de mi desarrollo. Hasta aquí Ah, gané o encontré la pendiente. Y el ah, segundo paso es encontrar el punto de corte, de intersección con el eje Y. Y para encontrar este punto, lo que hago es reemplazar las coordenadas del punto que me dan aquí, ¿sí? en, ¿ah? en la ecuación que ando formando. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, profe. Sí, el asunto, lo mágico aquí es que obtuvimos la misma recta. ¿Sí? Y es así. La recta tangente a una recta es ella misma. En el caso de las constantes, de las funciones constantes, también, porque también son rectas. ¿Ya? A ver, veamos ese ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tengo una función g de x que es igual a una constante? ¿Qué pendiente tiene la recta tangente a una función constante? Grafiquémoslo, mire. Al graficar, tengo aquí, este es el eje x, este es el eje y, aquí tengo el valor k. Entonces, mi función g es esa, o así se grafica. Como es una recta, la recta tangente a ella misma va a ser ella misma. Y en este caso, esta recta tiene pendiente 0. Pendiente 0. Por lo tanto, se espera que cuando yo calcule el límite, cuando el x se acerca al x0, de g de x menos g de x0 sobre x menos x0, esto también me dé 0. Y claro, ¿cómo no? Pues, si tengo que arriba el g de x es k y el g de x0 también es k. Entonces se va a anular. Entonces la pendiente es 0. ¿Ya? Es una recta horizontal, pendiente nula. ¿Entienden? Siguiente. Profe, Ah, yo tengo una duda que no caché ni arriba ni abajo cuando puso cuando pone f de x0. ¿Por qué pone que es la misma función? No entiendo por qué es la misma función. Por ejemplo, abajo es más fácil de verlo, en la de la K. sí, no, pero en todas partes tiene que ser igual de fácil. ¿Por qué? Mira, tú quieres esto. Quieres una recta tangente aquí, así, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Si esta es la función f y Ah, la misma, sí, tienes razón. este es el punto x0. Entonces, este punto de aquí tiene coordenadas x0, f de x0. Entonces, yo quiero que mi recta tangente igual mx más n pase por este punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya, genial. Genialísimo. ¿Está claro esto?
lo voy a... ¿Saben qué? Cometí un error porque no dejé más espacio en blanco. Pero le podría sacar fotos y subirlo al aula y seguir con los ejercicios o no. Bueno, el video de la clase va a estar en el aula. Lo que voy a hacer es... No, mira, esto es lo que vamos a hacer. El ejercicio 1 dice f de x igual a x cubo y a en r. Entonces, encontrar la recta tangente o la pendiente de la recta tangente en el punto 1,1, en el 0,0 y en a f de a. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer aquí nuestro trabajo. Entonces, aquí, ejercicio taller 4, ejercicio 1, tenemos f de x igual a x al cubo, a en r. En la primera parte tenemos que hacer la recta en 1,1, en la parte B tenemos que hacer en el 0,0, en la parte C en el punto A, f de A. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente en 1,1? Entonces, M de A, o M1 en realidad, en este caso, ¿cierto? Para el ejercicio A, ¿ya? La pendiente de la recta tangente a f en el punto 1,1, es decir, voy a tomar este, ¿sí? Punto, va a ser el límite cuando x tiende al 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. ¿Ya? Calculo este límite. Queda límite cuando x tiende a 1 de f de x sería x al cubo, menos f de 1 sería 1 al cubo, sobre x menos 1. Ya, dígame usted cómo puedo calcular este límite. Esto es solamente una técnica algebraica. Resta de cubo. ¿Diferencia de cubo? Diferencia de cubo. Entonces calculo x menos 1 por x cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Aquí estas dos cosas se podrían simplificar y me queda simplemente el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1, y esto da 3. ¿Sí? 3 es la pendiente de la recta tangente en el punto 1,1. Podríamos, si quiere, encontrar la recta. Ya, esto es la pendiente. Pendiente de la recta tangente a f en el punto 1,1. Entonces, para encontrar la recta, yo digo, como ando buscando la ecuación y igual mx más n, y ya tengo el m, esto va a ser y igual a 3x más n. Y como sé que pasa por el 1,1, simplemente reemplazo las coordenadas 1,1 aquí, aquí y acá, ¿cierto? No, implícanse no. Esto va a ser... ¿Profe? ¿Sí? Sería lo mismo que, o sea, si tenemos la pendiente y tenemos el punto 1,1, ¿podríamos hacer la ecuación punto pendiente? Sí, pues, sí. Podemos hacer la ecuación punto pendiente. ¿Se la sabe? ¿Se acuerda cómo es? La ecuación punto pendiente es pendiente igual a diferencia de los y, o sea, y menos 1 sobre diferencia de los x menos 1. Y esto le queda como 3 por x menos 1 igual a y menos 1. Y esto le queda como, quiero despejar el y, igual 3x menos 3 más 1, o sea, igual 3x menos 2. Y ahí tiene su ecuación de la recta tangente a f en 1,1. ¿Ya? Fíjese, el x al cubo es una función más o menos así. ¿Sí? Y estoy pensando en este punto, en el 1,1. Entonces la recta tangente va a ser algo así. ¿Ya? Que corta en el menos 2
y tiene pendiente 3 positiva. Hacer esta. ¿Lo ve? Eso es lo que estamos haciendo. En el caso del B, hacemos lo mismo. Entonces, si siempre hacemos lo mismo, ¿por qué no lo hacemos en términos generales? Y luego con eso comprobamos lo demás. Mire, para el C, quiero calcular la pendiente en A, es decir, límite cuando x tiende a la A de f de x menos f de A sobre x menos A. Y esto me da, igual que antes, voy a tener una diferencia de cubos, ¿cierto? X al cubo menos A al cubo sobre x menos A. Y será límite cuando x tiende a la de x menos A por, ¿cuánto? X cuadrado menos Más AX más AX más más al cuadrado. A sobre x menos A. Y estos nuevamente se van a simplificar y va a quedar como cuando el x tiende a la, va a quedar a cuadrado más a cuadrado más a cuadrado, es decir, 3a al cuadrado. Esto es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto A, f de A. En particular, si el A vale 1, 3a cuadrado es igual a 3. Este ya lo habíamos calculado aquí. ¿Se fija? Entonces, si a vale 0, 3a cuadrado vale 0. En nuestro caso, en nuestra función, que es la x al cubo, para el caso 0, la recta tangente va a ser esta. Qué raro. Qué raro. Alguien dice por qué queda así. Maite Pinto, ¿dónde te perdiste? Pino. Perdón, Aquí en Pino. A cuadrado más A cuadrado más A cuadrado. Eso. Sí. Ah, no sé. Mira, Y el 3 al cuadrado. veamos. Verde. X al cubo menos A al cubo, si lo divido por X menos A, te da como cociente X cuadrado más AX más A cuadrado. Si no me cree, tendríamos que multiplicar X menos A por X cuadrado más AX más A. Multiplicamos ese con todos. Queda X cubo más AX cuadrado más XA. Ahora multiplico por menos A. Menos AX cuadrado menos A cuadrado X. Este es cuadrado. Entonces, este es cuadrado. Menos A cuadrado X menos A al cubo. Fíjate que sobrevive el X al cubo, S con S se mueren, y S con S se mueren, queda A al cubo. Por lo tanto, esta es la factorización de eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ah, ¿por qué queda 3A? Porque aquí esto queda el límite cuando x tiende al A de x al cuadrado más AX más A cuadrado. Si el x tiende al A, esto tiende a A cuadrado, esto tiende a A por A, y esto es constante, es A cuadrado. ¿Ya? O sea, son 3A cuadrado. ¿Ya? A ver, pregunta, dice, ¿no es necesario sacar la ecuación de la recta o usted lo hizo para complementar? Yo lo hice para complementar, ¿sí? Ya, eso no. Genial. ¿Alguna otra duda? A mí me interesa que vean estas cosas que se arrancan de la intuición, que
En el caso del 1,1, la recta tangente quedó aquí, que claramente se ve tangente. Pero en el caso del 0, la recta tangente quedó acá, que es una recta secante en este caso. ¿Ya? Quedó sobre el eje X. No importa, así es la ecuación de la recta. ¿Ya? La estamos trabajando por definición, estamos cumpliendo con toda la definición, por tanto lo que obtenemos es la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Ya? Después nos vamos a dar cuenta de que este punto es muy especial, este de aquí, es especial en esta función x cubo, ¿ya? Pero después. Profe, una duda. Diga. Tangente quiere decir que solo toca en un solo punto, ¿verdad? Es la idea que hemos estado trabajando en esta clase, pero un poco sacando esa idea de que toca en un solo punto, ¿sí? Cuando yo pienso en la tangente en general. Toca en un solo punto localmente. Ya, es que, ¿Ya? es que en ese caso, que lo hice en GeoGebra, y en el Ujú. caso cuando es 0, tocaría un solo punto, si es 0. Sí, pues, no, si igual toca en un solo punto, pero es que el concepto de tangencia, insisto, que toque en un solo punto, podría yo pensar en esa recta. Por ejemplo, aquí, esta recta azul corta en un solo punto a la curva negra, pero esa también, y esa también, y esa también, y etcétera. Y tengo infinitas rectas que tocan en un solo punto localmente. Lo que pasa es que voy a tener solo una de ellas que va a ser tangente en este sentido. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Sí. A ver, Víctor Donoso dice, profe, que en x igual a 0 sea así, ¿tiene algo que ver con la recta tangente? Con que la recta tangente esté por un lado de la función y luego pase al otro. Sí, tiene que ver con eso, Víctor. Fíjense, es lo siguiente, voy a tratar de hacer lo más dinámico posible sin GeoGebra. Tengo la función así, ¿ya? Y voy a tener mi recta tangente aquí, por ejemplo, este es el 0, ¿ya? Este es el 0,0 en la función x al cubo. Antes del 0, la recta tangente está así. Si me muevo un poco, la recta tangente está así. Fíjese, está por arriba de la función. Cuando me muevo acá, la recta tangente está así. Ya no importa que corte, no importa, está por arriba. Cuando paso a este lado, la recta tangente está acá, está por debajo de la función, mientras aquí está por arriba de la función. Entonces, aquí está por debajo, aquí está por debajo. Entonces, en este punto, por un lado viene por debajo y por el otro lado viene por arriba. En este punto es donde se produce ese cambio, en donde la recta tangente pasa a estar de arriba a estar bajo la función. ¿Ya? Por eso yo le dije, este punto después lo vamos a caracterizar de otra forma, pero eso es lo que está ocurriendo aquí. Y por eso queda una recta tangente así, horizontal y que corta a la función. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es la recta normal? Muy buena pregunta. De nuevo, pensemos en nuestra función x cubo. X cubo. Tomemos un punto aquí. Sé que la recta tangente es esa, tangente. Tangente a f en este punto. La recta normal se refiere a una recta que es perpendicular a la tangente en el punto. Es decir, esa.
Esta es la recta normal. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, fíjese, si yo puedo calcular la recta tangente a la función en un punto, significa que voy a tener información sobre su pendiente y con ello, bueno, voy a tener información sobre su pendiente y un punto por donde pasa. Si tengo información sobre la pendiente, tengo información sobre una recta que es perpendicular a ella, porque sé que el producto de las pendientes tiene que ser menos 1. Si esta es la pendiente de mi recta tangente, m perpendicular va a ser el número que multiplicado con m me dé menos 1, y por tanto va a ser la pendiente de mi recta normal. Tengo la pendiente y tengo un punto por donde pasa esta recta normal. Entonces vuelvo a tener el caso de un punto y una pendiente para encontrar la ecuación de la recta normal. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Claro, en el ejercicio E dice la ecuación de la recta normal, o sea, que es perpendicular a la recta tangente, en la gráfica en el punto 1,1. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. La ecuación de la recta perpendicular era esta, 3x menos 2. Entonces vamos a hacer el ejercicio E, ecuación de la recta normal, ¿sí? A y es igual a 3x menos 2, que pasa por el punto 1,1. Entonces, se busca y igual a m perpendicular x más n, tal que m perpendicular por 3 me da menos 1 y el punto 1,1, llamémosle a esta L, o L perpendicular, pertenece a la recta perpendicular. ¿Ya? Entonces, m perpendicular de aquí vale menos 1/3, ¿sí? Entonces la recta que ando buscando va a ser y es igual a menos 1/3 x más n. Para encontrar el valor de n, uso el punto. Como el 1,1 pertenece a la recta, 1 va a ser igual a menos 1/3 por 1 más n, es decir, que n vale, no sé cuánto, 1 más 1/3, son 4/3. ¿Ya? Así, L perpendicular es y igual a menos 1/3 x más 4/3, que va a ser esta recta perpendicular. ¿Ya? Y claro, cortará aquí en el 4/3. Y tiene pendiente negativa, pendiente 1/3. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? No por ahora, por mi parte. Ya, si tiene alguna duda, por favor, escríbala o active su micrófono. Vamos a ver. Bueno, por un tema de tiempo, ya queda poquito, le voy a dar indicaciones, ya le voy a mostrar las indicaciones de los que quedan. Y voy a mostrarle las indicaciones de los ejercicios propuestos. En el punto 3, fíjese, dice, se puede determinar la pendiente de la recta tangente a la gráfica del valor absoluto, o sea, la gráfica de la función valor absoluto. Observe esta cosa, observe qué va a pasar aquí.
ya hemos trabajado un poquito estas ideas. La gráfica del valor absoluto es algo más o menos así. Tiene esa rama y esa otra rama, ¿cierto? Entonces, usted quiere una recta tangente en este punto. Uno podría pensar, ya, bueno, tengo esta como recta tangente, ¿sí? Pero también podría tener esa, o tener esa, etc. ¿Qué ocurre? Si tenemos que calcular la pendiente de la recta tangente en este punto, tengo que calcular la pendiente como el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0, ¿cierto? La pendiente en 0. Esto va a ser límite cuando x tiende a 0 de f de x, que va a ser valor absoluto, menos f de 0, que es 0, sobre x menos 0, que es x. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x sobre x. ¿Cuánto vale eso? Bueno, recordemos que el valor absoluto de x es x o menos x, cuando x es mayor o igual a 0 o cuando x es menor que 0. ¿Ya? Entonces, justamente en el 0 se produce un cambio en la función, lo que produce que esto me dé 1 o menos 1 si es que me acerco con x mayores que 0 o si me acerco con x menores que 0. Como sabemos que el límite es un solo número, y aquí tenemos dos cosas a las que me estoy acercando, tengo que decir que esta pendiente o este límite no existe. ¿Sí? Exactamente, fallece, como dice Belchon. No se puede calcular este límite. Si no se puede calcular ese límite, no se puede calcular esta pendiente, y si no se puede calcular la pendiente, no puedo tener una recta tangente en este punto. Por lo tanto, esta función no tiene una recta tangente en el 0. Sí la tienen todos los demás, y es ella misma, ¿ya? Porque son rectas. Pero en esto no hay. Y va a pasar así, ojo con esto, cada vez que se encuentre con una esquina, con una punta, así. Cuando el borde de la función sea más redondeado, va a poder calcular la pendiente de la recta tangente o la recta tangente. Pero cuando tenga una punta, aquí no. ¿Ya? Profe, lo interrumpo. Sí, pues por favor. Entonces usted dice que no hay otra, porque ¿qué dice de la que ya está, esa línea que ya está? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿O esa es la línea del que separa el gráfico, los ejes? La que ya está en negro. La que está en negro es el eje X. Ah, ya, entonces esa no se cuenta, porque No, y de hecho, no... aunque la contásemos, las que tenemos que contar son las que produzcan resultados en este límite. ¿Ya? Las rectas tangentes tienen pendiente que sale de este límite o de este límite, porque esta es la definición de la pendiente de la recta tangente. Pero como este límite de aquí no existe no existe la pendiente de la recta tangente y no existe la recta tangente en ese punto. Acuérdense que estas cosas son locales. Entonces, en ese punto no hay recta tangente. ¿Ya? No sé si eso responde a su pregunta o la aclara al menos. No, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se puede determinar, estoy en la 3, la pendiente de la recta tangente a la gráfica valor absoluto de x en el 0, f de 0? No, no se puede, no existe. ¿Ya? O podemos calcular que no existe. ¿De acuerdo? En el caso 4, la ecuación de la recta tangente a seno de x, bueno, requiere del cálculo el ejercicio 4
se debe calcular el límite cuando x tiende al a de seno de x menos seno de a sobre x menos a. ¿Ya? Bueno, no lo voy a hacer, ¿ya? Lo siento. Lo puede encontrar resuelto, y si no, atrévase a calcularlo y tiene que concluir que esto es coseno de a. ¿Ya? A eso llega. Tiene que usar un par de identidades trigonométricas. Sí, en YouTube, en el mismo libro de Matemática e Ingeniería está hecho también. Pero lo importante aquí, fíjese, es que uno esperaría que la pendiente fuese un número así como 3, 4, 8, pero aquí me da coseno de a, que sin duda también es un número, porque es coseno de a, coseno de algo, pero está en términos de la otra función trigonométrica, del coseno. ¿Ya? Entonces, la recta tangente va a ser coseno de a, pero este es el m, ¿cierto? ¿Ya? X más n. El coseno es la que le da la pendiente a la recta tangente para la función seno. ¿De acuerdo? Y bueno, tiene que evaluar en el punto x igual un pi medio. Bien, de los ejercicios propuestos, ¿ya? Que hay 3 ejercicios propuestos, aquí tiene el análisis similar, pero ahora con la función cuadrática. En el punto 1 tiene la función cuadrática. Tiene que hacer el mismo análisis que hicimos aquí, ¿ya? Esto que estoy mostrándoles, ¿ya? Es calcular la pendiente de la recta tangente en un punto x0, f de x0, ¿ya? Acuérdese de esto, el i es f de x0, y lo demás no tiene complicación porque es la ecuación de una recta, ¿ya? En el caso del 2, ¿ya? La indicación es que tiene que hacer el mismo cálculo que hizo para el 4, es decir, una identidad trigonométrica o una simple. Aquí hay que pensar siempre de que el punto está sobre la recta. Coseno de pi medios es 0. Antes teníamos la función seno. Seno de pi medio es 1. ¿Ya? Por eso cambian las coordenadas. Porque tiene que estar en la ecuación, el punto tiene que estar en la gráfica de la función. ¿Ya? Y el tercero, en este sí, tengo que darle una indicación un poquito más detallada. En todo caso está escrita acá abajo ya. En el tercero, fíjese que tiene una función por tramos. Entonces, cuando quiere encontrar la pendiente o la recta tangente a la función en un punto en donde se juntan 2 tramos de la función, necesita verificar que esto no ocurra, ¿ya? Por una parte. Y por otra parte, necesita verificar que efectivamente estas cosas se peguen y no sea discontinua. ¿Por qué? Porque si la función es discontinua, por ejemplo, esta parte no está, ¿ya? ¿Cómo hago una recta tangente? ¿Cómo hago una recta tangente en este punto? ¿Sí? No puedo, no tengo. Entonces necesito la continuidad para poder trabajar, ¿ya? La continuidad es necesaria, Eso mismo le iba a preguntar yo. pero no es suficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Nuevamente, tengo una función así, que llega hasta aquí en un primer tramo y luego sigue así. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo en esta parte? Una La misma, esquina. una esquina. Por lo tanto, aquí no hay recta tangente, ¿ya? Entonces necesito que sea continua, o sea, que se peguen estos 2 tramos, pero que se peguen de una manera suave. Suave significa sin esquina,
Es decir, si tengo una función aquí, luego que la otra se pegó ahí suave. ¿Ya? Piense en la siguiente situación y con esto yo me retiro. Tiene una carretera y tiene una... Profe, antes que siga, una Ah, pregunta súper chiquitita. ¿Y si me pidieran antes de la esquina, como que justo antes de la esquina? si No sé, pidieran ahí, aquí, por un ejemplo, poquito antes. o aquí, Eso. da lo mismo porque tenemos un zoom tan poderoso que aunque esté así a milímetros, podemos pensar en que ese punto de la esquina está lo suficientemente lejos o hacer un zoom muy grande para que esta distancia de aquí sea que dé lo mismo. ¿Ya? Mientras no sea este punto, está todo bien. Podríamos acercarnos lo que más quisiéramos, pero mientras no sea el punto en donde se juntan, en la esquina, no hay problema. Ya, ok. Piénselo así. Piénselo ¿Fue aquí. una pregunta? Antes, déjeme terminar la explicación de la compañera. En el valor absoluto, el único punto que no tiene aquí recta tangente es el 0. Pero si usted se toma un épsilon, acuérdense que el épsilon lo consideramos muy chiquitito, un épsilon mayor que 0, esto está cercano a 0. Ya, en ese punto sí hay recta tangente. ¿Ya? Ya. Que es local y esto es infinitesimal, infinitamente pequeño. Ya, ahora sí, alguien iba a preguntar algo. Sí, si la recta tangente en un punto existe, ¿esa recta va a ser única? Sí. ¿O puede haber otra? No, es única. ¿Por qué? Porque este límite, si existe, es único. Nosotros estudiamos eso el semestre pasado. Ya. La existencia del límite, si existe, es un solo número. Por lo tanto, una sola pendiente, por lo tanto, una sola recta. ¿Ya? Ya. Le iba a decir yo, tiene una carretera aquí, una carretera así de alta velocidad, y tiene un camino que llega a la carretera. O una, no sé si se ha fijado que hay rotondas que llegan y se juntan con la carretera. ¿Sí? Entonces, este paso aquí, o la velocidad que traen los vehículos por acá, tiene que coincidir con la velocidad que traen los vehículos por acá. Eso está pasando aquí. ¿Ya? O sea, la velocidad que viene un auto por aquí, en la carretera, tiene que como traspasarse continuamente para que no se produzcan problemas ahí. ¿Ya? Porque si tiene una carretera así de alta velocidad, en donde llega tiene un cruce así en ángulo recto, cuando gire, los vehículos se van a salir disparados para allá. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a ver después. ¿Alguna otra pregunta? Y ya con esto cerramos. Me imaginé eso de las pistas de los autos cuando dicen cuando una recta continua y discontinua. Ahora lo voy a pensar así. Ya. Sí, pregunte rápido nomás. No, entonces déjeme terminar la explicación de esto. Aquí tiene una función en dos tramos. Entonces necesita que estos dos tramos se peguen de manera continuamente y la existencia de la recta tangente dependerá de que la recta tangente por un lado se vaya acercando o tenga el mismo límite que la recta tangente por el otro lado. ¿Ya? Mire, activé mi cámara para mostrar mis manos. Tiene la recta tangente así, por un lado, y por el otro lado no le puede dar una recta tangente así. Tiene que tener la misma recta en el punto de donde se pegan los tramos. ¿Ya? Porque si tiene rectas tangentes que tienen pendientes distintas, va a tener una esquina. ¿Ya? Entonces necesita que tengan la misma pendiente por acá y la misma pendiente por acá. ¿Ya? Por eso es importante de pegar bien los tramos. Que la función sea continua ahí es una condición necesaria,
pero no es suficiente. Se tiene que pegar así, suave. Profe, una duda. Diga, Eh, espérese, había una pregunta antes del taller anterior. ¿Es su pregunta de esto? Sí, No, sí. no es del taller. Ah, perdón. Ya, pregunte nomás. Ya, es que mi duda es para las rectas tangentes. Si las rectas tangentes tienen que ser siempre en intervalos abiertos, ¿verdad? Sí, porque son vecindades de puntos. Ahora, la recta tangente yo la puedo considerar en toda su extensión, pero el concepto de tangencia que estamos viendo aquí es local, es en un punto, en vecindades de ese punto, y esas vecindades son abiertas. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, ok. Siguiente pregunta, si es que la hay. Aquí están las indicaciones del taller, de los propuestos para el taller 4. ¿Ya? ¿Quién iba a preguntar? ¿Quién iba a preguntar del taller anterior? Sí, pero es del taller anterior. Ya. Si no hay más, cambio de taller o pregunta nomás mientras tanto. Es sobre soluciones los siguientes intervalos. Es del teorema del valor intermedio, Ya. pero de los propuestos, que tuve mucha duda con el epsilon. ¿Cuál? La primera, por ejemplo, la A. La 1 dice, supongo No, el que 2A. 2A. Claro, porque te fijas que ahí en el logaritmo Se de 0, indefine en 0. entonces tengo que tomar un epsilon. Logaritmo de x menos 2 coseno de x igual a 0 en 0,1, no, 0 pi, no sé cuánto era. 0 No pi puedo, medios. 0 pi medio, no puedo evaluar el 0 aquí. Entonces yo tomo un intervalo epsilon, pi medio, ¿sí? De modo que este epsilon sea un número mayor que 0. Lo que estoy haciendo es, si estoy trabajando de 0 a pi medios, y en 0 tengo un punto en donde se define una de las funciones, me corro un poquito, me corro epsilon, y trabajo en este intervalo. Por lo tanto, si hay solución en ese intervalo, de epsilon a pi medio, hay solución entre 0 y pi medio, porque se contienen. ¿Ya? Ya, sí, están todos. Pueden retirarse, no. Ya, me pasé 10 minutos. Pero el análisis, ¿cómo se hace en base a ese epsilon? ¿Cómo? Así nomás, pues. Epsilon mayor que 0, porque el dominio de el logaritmo son los reales positivos. Y si tomo un epsilon positivo, ese epsilon está en los reales positivos. Por lo tanto, se puede calcular el logaritmo de epsilon. No, pero me refiero cuando usamos el teorema del valor intermedio. G de epsilon por G de pi medios. Así, menos 1. Que el logaritmo de epsilon te da menor que 0. Ya, ¿Sí? ahora entiendo, gracias. ¿Ya? Menor que 0 y suficientemente chico o tendiendo a menos infinito. ¿Ya? Muy bien. Dejamos hasta aquí. Muchas gracias por participar. Nos vemos.